Amós capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Pueden acomodarse. Glorificamos el nombre del Señor. Yo quiero conversar en este día, porque eso ha puesto Dios en mi corazón, sobre el tema hambre y no de pan. Hambre, pero no de pan. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sentido hambre? ¿Eso cree usted? Queremos hablar de dos tipos de hambre. Hambre tiene varios sentidos. El primero que llega a nuestra cabeza es el deseo o la necesidad de comer. Deseo o necesidad de comer. Son dos cosas diferentes. Una cosa es apetito y otra cosa es hambre. La FAO identifica el hambre, el Departamento de la Organización de las Naciones Unidas que trabaja con la alimentación, dice que cuando no se consumen las calorías y los nutrientes necesarios para satisfacer las demandas fisiológicas, físicas y mentales, se produce una sensación que llamamos hambre. Hambre, la gente lo confunde con ganas de comer. Yo desayuné esta mañana como todos los días, o como la mayoría de los días. Desayuné con mangú de plátano, salami y unas cuantas cositas más. Pero ya yo, si me preguntan, fácilmente digo, ¿usted tiene hambre? Digo, sí, porque tengo deseo de comer. Ahora, eso no es hambre. El hambre, dicen algunos estudiosos, comienza de los 8 días en adelante que usted no ingiere comida. Cuando se agotan los recursos, cuando las reservas del organismo se agotan y entonces comienza a demandar con desesperación alimento, entonces eso es hambre. Lo otro es apetito. Lo otro es deseo de comer. Fíjese que si usted a las 4 o 5 horas de haber comido, usted dice que tiene hambre, se toma un vasito de agua y no come, y por un rato se le olvida que tiene hambre, porque lo que tiene es apetito. Hambruna es la extensión en cantidad y en tiempo de la escasez de comida. Cuando hay mucha gente con hambre, que tiene varios días que no come, mucha gente se dice hambruna. Cuando esa hambre se extiende por meses, o por años, o por decenas de años, como pasa en países como la India, Pakistán y otros tan de esos, entonces se le llama hambruna, que es la extensión del hambre. Eso es más o menos una aclaración para que nosotros pensemos un poquito en lo que es hambre y en si es verdad que usted ha tenido hambre alguna vez. Muchos de los que levantaron las manos nunca le ha dado hambre. Lo que han sentido es ganas de comer. Ninguno o muy pocos han estado 8 días sin comer, sin ingerir ni café. Porque cuando usted se tira una taza de café negro, usted como que se sacude, los que beben café, ¿verdad?
porque hay mucha gente moderna que no toma café. El café no lo tomamos a veces los más viejitos, pero muchos muchachos ya como que dicen, eso está pasado. Se pierden de tremenda bendición. Aleluya. Hay otra hambre, hermanos. Aleluya. Hay otra hambre que desespera. Hay otra hambre que saca lágrimas. Hay otra hambre que a veces nos hace sentir incompetentes, incapaces. Es el hambre espiritual. Hambre espiritual es una gran necesidad de algo que se produce esa necesidad produce un vacío, pero no en el estómago, porque el hambre es a nivel de estómago, a nivel de cuerpo, de este cuerpo físico, tangible, concreto. El hambre espiritual, que otros pueden llamar emocional o abstracta, el hambre espiritual no se produce en el estómago, se produce en el alma, adentro, donde tenemos algo que no se puede tocar, algo que no se ve pero que se siente, porque tiene existencia propia, tan propia la existencia del alma que trasciende la existencia del cuerpo. El cuerpo morirá y el alma continuará. Sin el cuerpo. Entonces, a ese nivel se produce un tipo de hambre que también habría que dividirlo en otras dos partes. Hay una parte que es más superficial y otra parte que es más profunda. La parte más superficial es aquella que le llamamos las emociones. Por ejemplo, cuando usted dice, tengo hambre de buena música. Usted quiere oír música de los grandes maestros. Usted lo que está oyendo es bachata, merengue, y rap, y todas esas cosas que no son malas, pero no es lo que el alma necesita. Conocí un gran maestro, un gran intelectual dominicano. Él identificaba la buena y la mala música. Él decía, la música mala entra por los oídos y se va a las caderas. Y a los pies. La música buena entra por los oídos y se va al alma. Aleluya. Mire, hay música que lo ponen a usted a llorar sentado. Y hay otra música que lo ponen a brincar. Entonces hay una música especial, una música clásica, una música de los grandes hombres y mujeres, que es la música que alimenta el alma. Entonces hay veces que usted ha oído mucha algarabía y dice, tengo deseos profundos en el alma de escuchar música. A veces usted dice, tengo hambre de dar un paseo. Tengo hambre de un momento de tranquilidad, porque todo lo que ha encontrado es bulla, algarabía y problemas. Entonces, también decimos a veces, tengo hambre de verte. Te llama alguien por teléfono, le dice, tengo un deseo tan grande que es un hambre de verte que tengo ya. A veces los abuelos dicen eso a esos nietos que están fuera del país. Llaman al hijo o a la hija y le dicen, fulano, fulana, tengo hambre de ver a mis nietos. Usted sabía que a los abuelos le hace falta ver a los nietos. Eso yo tengo que decir porque tengo la experiencia. Cuando uno no tiene nietos, no tiene la experiencia, no puede hablar de eso. Pero ya nosotros creo que podemos hablar un poquito de eso, porque son 11. Entonces a los abuelos le hace falta ver a los nietos. Pero a veces los padres de esos nietos no conocen la necesidad que tienen los abuelos de ver a los nietos.
Entonces el abuelo o la abuela los llama. Fulana, fulano, tengo hambre de ver a mis nietos. Aleluya. Eso no es en el estómago, esa hambre. Eso es en el alma. Eso es adentro. Bendito el nombre de Jesús. Dice Cristo en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque a veces uno ve tanta maldad, a veces uno ve tantos abusos, que le llega el hambre adentro. Tengo hambre de justicia. Tengo hambre de que las cosas se hagan correctamente. Eso es hambre, pero esa hambre no está en el estómago. Esa hambre está más adentro. Y Cristo la identificó muy claro. Hambre y sed de justicia. Esto expresa deseo profundo por algo, que ya es una necesidad. Hambre, pero no de pan. El hambre de pan se resuelve fácil. El hambre de pan, el hambre de comida, con una buena hartura, como decimos en el argot popular, porque si usted dice hartura no lo entiende. Tiene que decir hartura con J. Con una buena hartura a usted se le olvida el hambre. El hambre física, el hambre material, porque es un deseo grande de comer. Pero esa no es hambre de pan. La que estamos hablando es otro tipo de hambre que está más adentro. Es posible estar en medio de la abundancia material y tener hambre espiritual. Es posible estar rodeado de abundancia y estar muriendo de hambre espiritual. Hay muchos que conocen lo que es vivir una vida miserable en medio de la riqueza material. Hay personas, aleluya, mis ojos se llenan de agua cuando yo recuerdo testimonios de señoras, de mujeres. Recuerdo ahora mismo a una mujer joven, bonita, con un esposo joven, en buena posición económica, de buena salud ambos. Me dice un día, pastor, tengo deseo de que mi esposo amanezca en mi casa. Tengo hambre de que mi esposo me dé un abrazo. Me siento despreciada. No me siento valorada, no me siento amada. Pero cuando usted veía la casa, el vehículo, la ropa, los muebles, usted veía abundancia. Usted decía, esta gente está bien. ¿Eso cree usted? El bienestar no consiste en rodearnos de bienes materiales. La paz y la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Hay algo más importante que carro y casa. Cuando usted no es amado, cuando usted no es amada, cuando usted no lo comprenden, no lo entienden, usted tiene hambre de alguien que se siente a su lado y le diga, así como eres, te amo. No me importan tus defectos, simplemente te amo. Y cuando usted recibe esa palabra, es mejor que un plato, que el plato que haya preparado el más excelente chef. Usted se siente satisfecho o satisfecha, porque Cristo lo dijo claro, no solo de pan vivirá el hombre. No solo del pan material, porque el pan espiritual hace más falta muchas veces que el pan material. El profeta Amós
o Dios a través del profeta Amós, avisa a Israel de un tiempo que iban a tener hambre, que no iba a ser hambre de pan. En el momento en que el profeta pronuncia el mensaje de Dios, había abundancia material, tanto en Israel como en Judá, los reinos del norte y del sur que componían el pueblo de Dios. Pero en medio de esa, era una época de progreso. Y me gusta a veces mencionar el año para que la gente vea que son hechos históricos. Nosotros no hablamos de fábulas, de cuentos. Esto ocurrió en el 780, más o menos, años menos, años más, por los años 780 antes de Cristo. Estamos hablando casi 3000 años atrás de nosotros. Entonces, esto ocurrió en ese tiempo cuando tanto en Israel como en Judá había seguridad política y social, había tranquilidad, había abundancia, había trabajo, no había revuelta. Todas las cosas humanas estaban a la mano. Sus enemigos estaban silenciados. Los enemigos principales de Israel, que eran los sirios en ese tiempo, acababa de ir Jonás con el famoso mensaje de destrucción que doblegó el orgullo de Nínive y estaban apaciguados. O sea, pasaron años de tranquilidad tanto en Israel como en Judá. Pero ¿sabe lo que pasa, hermanos? Que la mayoría de las veces, cuando tenemos tranquilidad, cuando tenemos paz, cuando tenemos abundancia, cuando tenemos salud, nos olvidamos de Dios. Mire qué paradoja es. Cuando la gente está en crisis, cuando llegan las enfermedades terminales, cuando llega la miseria, cuando llegan las incomprensiones, la gente se humilla y clama a Dios para que lo proteja. Cuando no hay nada a que echarle mano, entonces la gente va y le echa mano a la oración. Pero cuando todo marcha viento en popa, la gente se olvida de Dios y se entrega a los deleites. Entonces dice Dios a través del profeta: así dice Jehová, Amós 5:4. Así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y vivirán, y no busquen a Betel, ni entren a Gilgal, ni pasen a Berseba. Eran lugares de idolatría a donde ellos iban por compromisos sociales. Porque cuando el bienestar material y físico está presente, nosotros lo que buscamos es deleites de la carne, placeres de la carne. Y si vamos a la iglesia es asunto religioso, simplemente para cumplir con la rutina, pero del corazón y del alma, nada. Entonces Dios se lo avisa. No estén visitando lugares idolátricos que quizás no lo hacían de corazón, o lo más probable. Busquen al que hace las Pléyades, las estrellas grandes y las constelaciones, el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Jehová es su nombre. Cuando usted ve a la gente que está en buena y que está buscando todas las patronales y toda la fiesta y todos los cumpleaños y celebrando todo, menos adorando a Dios en espíritu y verdad, entonces le cae bien este versículo 8. Busquen al que hizo el cielo y la tierra. Busquen al que es capaz de convertir la mañana en tiniebla y la tiniebla en mañana. Aquel que hace oscurecer el día, el que llama a las aguas del mar y las derrama, tsunami, sobre la tierra. Jehová es su nombre.
aunque las cosas estén marchando bien y tú no tengas premura ni crisis, no te olvides de Dios, porque detrás de esa facilidad es probable que venga una prueba. Y si te encuentras desprevenido, tendrás problemas. Este consejo, esta invitación son válidos también para hoy a la iglesia y el mundo. La iglesia de Cristo ha tenido tiempo de persecución. La iglesia de Cristo ha tenido tiempo de incomprensiones y no descartamos que esto se produzca de nuevo. Pero la iglesia de Cristo actualmente está en bonanza. Muchas iglesias grandes, muchos cristianos alabando al Señor con libertad. Y en esa situación de paz y de tranquilidad, mucha gente dice, bueno, yo hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Como que a la iglesia se va cuando tenga ganas. Yo le he contado otras veces en nuestras andanzas evangelísticas, hace mucho más de 50 años, nosotros fuimos a un campo del este a predicar en una iglesia. Bueno, voy a decir el nombre del campo. Se llamaba el campo Los Bejucos del Seibo. Para llegar a ese sitio, el hermano Demetrio y yo teníamos que pasar un charco que las mujeres no podían pasarlo, porque había que abrirse en las dos piernas y agarrar de cada pared, un pie en cada pared, para ir caminando hasta pasar el charco sucio y profundo para llegar a la iglesia. Había hermanos que venían caminando 14 kilómetros de montañas profundas para llegar al lugar de reunión, a la iglesia. Y cuando llegaban se gozaban como si no estuviesen cansados. Bendito el nombre de Jesús. En una ocasión estaba predicando en una ciudad de Suiza y llegaron más hermanos de lo acostumbrado a la iglesia. Y una de esas hermanas, dominicana, pero que vive en los Alpes suizos, me dice, pastor, he manejado 2 horas para llegar aquí. No le puedo contar las curvas que he tenido que manejar para llegar aquí, pero valió la pena. Bendito el nombre de Jesús. Ahora los hermanos son muy cómodos. Hay mucha gente cómoda y los amigos también. Los amigos y los hermanos de hoy son muy cómodos. Para ir a la iglesia tengo que amanecer de buen humor. Tengo que no dolerme la cabeza, ni los pies, ni estar cansado, ni sentir ninguna dolencia. Para eso tiene que ser joven, porque a los viejos siempre les duele algo. A algunos, a la mayoría. Entonces, si el carro tiene poca gasolina, ¿y si me quedo por ahí? Ay, mira, hay una goma que le falta aire. Y para yo echarle aire a esa goma, yo voy a oír el culto por radio. Y no van a la iglesia. Lo que quiero graficar es que dejan de ir a la iglesia por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Porque no saben lo que es hambre de la palabra de Dios. Eso le está pasando a nuestra sociedad de hoy. Es una sociedad en letargo, en haraganería, en tranquilidad extrema, cómoda. El evangelio de hoy está caminando como nunca. El evangelio llega por radio, por televisión, por internet, por tratado, de todas maneras. Y así a la gente le da brega buscar de Dios. Pero Israel estaba en esa condición que está la sociedad de hoy. Además de su letargo espiritual, Israel estaba en medio del engaño y las injusticias. Y el Señor a través del profeta les recuerda sus pecados por si acaso los ignoraban. Y le dice, versículo 10 del capítulo 5 de Amós,
Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Yo no sé si a usted le habrá pasado eso, que el que viene a decirle la verdad, usted lo reprende. El que le viene a decir la verdad de Dios, el que le viene a decir, hermano, tiene que corregirte, tiene que cambiar esto, que eso a Dios no le agrada, tiene que enderezar tu vida, usted lo insulta. Eso es lo que dice aquí. Aborrecieron al que lo reprendió, al que lo corrigió, al que lo alertó en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad equivale al tribunal, el lugar donde estaban los jueces, donde se pasaban las causas, donde se dirimían las diferencias, a la puerta de la ciudad. Entonces, cuando alguien le llamaba la atención para corregir algo malo que estaba viendo, lo regañaban. A mí no tienes que meterte conmigo. Así hay creyentes también. Y aborrecen al que habla lo recto. Al que le habla la verdad lo desprecian. Y lo que quieren es que le sigan hablando con lisonjas y con engaños para ellos seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces despreciaron la corrección. Por otro lado, había abuso en Israel. Abusos e injusticias. 5:11 de Amós. Por tanto, puesto que vejan al pobre y reciben de él carga de trigo, edifican casas de piedras labradas, mas no la habitarán. Vejan al pobre, maltratan al pobre, se mofan del pobre y reciben de él la carga de trigo. O sea, es un tipo de injusticia social. Cuando el que tenía se mofaba del que no tenía o del que tenía poco, y se llenaba de orgullo porque edificaba casa de piedras labradas, o sea, de mármol, de piedras trabajadas. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Tienen casas de piedras labradas, pero no la habitarán. ¿Para qué usted quiere una casa linda si no va a poder habitarla? ¿Para qué usted quiere tener buen carro si no tiene salud para montarse en él? ¿Para qué usted quiere tener una buena quinta, un buen chalet, un buen apartamento si usted no tiene salud? Entonces Dios le está hablando de algo que va más allá de las cosas materiales, porque a veces nos entretenemos en los bienes y en las posesiones materiales y en las adquisiciones materiales. Yo trabajo para conseguir tal cosa. Y usted ve que hay gente que no piensan en su salud, maltratan su cuerpo para ganar dinero, para escalar posición social. Y cuando llega a tener el dinero, entonces no tiene salud para disfrutarlo. ¿De qué le valió? ¿Qué cosa es mejor? ¿Salud sin dinero o dinero sin salud? Yo prefiero salud sin dinero. Eso soy yo. Quizás no soy tan despierto como mucha gente que trabajan 18 y 20 horas al día para llegar a tener dinero. Y cuando llegan a tener dinero a los 50 años y tienen de todo, entonces tienen de todas las enfermedades y el dinero que ganaron no le alcanza para curarse las enfermedades. Es bueno levantar la cabeza sobre eso. Entonces, dice el versículo 12, porque yo sé de muchas rebeliones y sus enormes pecados, que ellos afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Estamos hablando de que en Israel y Judá, en medio de su bonanza material, de su tranquilidad y de su seguridad, había una solemne práctica del engaño, de los abusos y de las injusticias. Afligen al justo y reciben cohecho, soborno. O sea que había corrupción administrativa, había corrupción judicial en ese tiempo, 3000 años antes de nosotros. A veces la gente habla de corrupción ahora como que ha descubierto el hilo en bollito. Como que la corrupción la inventaron ahora.
La corrupción es tan anciana como la raza humana. 3000 años antes, aquí la Biblia, el profeta Amós, está hablando de la corrupción. La corrupción porque recibían cohecho. ¿Para qué recibían soborno los jueces de ese tiempo? Para darle la razón al que no la tenía y quitársela al pobre. En los países corruptos, el pobre siempre tiene la culpa. En los países y en las justicias corruptas, que de justicia tienen poca cosa, el rico siempre tiene la razón. Y ya se lo advirtió el Señor a través del profeta Amós a su pueblo de Israel. Entonces Dios sigue hablando con ellos. Y dice en el versículo 8 que Dios reprueba, lo prueba en su integridad, a ver cómo andan. Y entonces Amós, el profeta, tiene una visión. Y el Señor me dijo, dice Amós, en el versículo 7-8. El Señor me dijo, oiga bien, ¿qué ves, Amós? Y yo dije, veo una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué es una plomada? Yo no sé cuántos maestros constructores hay aquí, ingenieros civiles o albañiles, pero la plomada es un instrumento pequeño, puntiagudo, parece un trompo, una puntica abajo y una parte más gruesa arriba. Le ponen una gangorra, un hilo en el centro y la colocan así, y eso baja verticalmente, perfectamente vertical. Y cualquier torcedura se nota, cualquier cosa que no esté recta, que no esté completamente derecha, usted le pone la plomada al lado y al compararlo con la plomada se dará cuenta que está torcido. El profeta ve una plomada. Y se preguntaría a él, no lo dice, ¿y para qué es esto? ¿Para qué el Señor me muestra una plomada de albañil? El Señor le dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Hermanos, en medio de su bonanza, en medio de su prosperidad material, habían descuidado su comportamiento espiritual y su relación con Dios. Se habían torcido en el camino divino. Dios le presenta al profeta la plomada y cuando la compara con el pueblo, lo ve que tiene una curva por aquí, una totuma por allí, una torcedura por aquí y lo ve que están así engurruñados. Le he puesto plomada a mi pueblo. No dice el resultado, pero dice, no lo toleraré más. ¿Qué dice el Señor? He hallado que mi pueblo está torcido. He hallado que hay engaño, hay injusticia, hay mentiras, hay abusos, hay descuido espiritual. No lo voy a seguir tolerando. Dios lo había dejado que cogieran fuerza. Porque hay veces, hermano, que Dios hace como el pescador, que tira el anzuelo y deja que el pez corra. Y cuando camina 50, 60, 100, 200, 300 metros o más, entonces termina la soga. Y entonces el pez descubre que está preso y lo traen hacia la orilla de la playa. El Señor nos deja tranquilos. Y esto no quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Además de que los profetas le anunciaban a Israel la verdad, Israel no hacía caso. Entonces Dios le presenta, dice, no los voy a tolerar más. En otra palabra, ya está bueno. Estoy cansado. De manera gráfica y figurada. Estoy cansado para que nosotros entendamos. No es que Dios se cansa, porque Dios no se cansa. Porque a veces la gente quiere entender el lenguaje de Dios como el lenguaje nuestro.
Cuando Dios dice estoy cansado, es para que yo entienda qué pasa conmigo cuando yo estoy cansado. Él no se cansa, pero el lenguaje que usa es para que tú y yo entendamos. Y dice, no los voy a tolerar más, estoy hastiado de ellos. Llega un momento en que Dios dice, basta. A veces Dios nos da vacaciones, a veces Dios nos da gabela. Hay gente que han entregado su vida a Cristo y luego se apartan por cualquier cosa. Cualquier quítame esta paja, se apartan del camino. Y dice, no, el Señor sabe. El Señor sabe que yo soy débil. El Señor sabe dónde yo estoy. Yo soy hijo de la promesa. Acuéstate de ese lado, varón. Dios tiene la plomada puesta. Tú sabes lo que debes hacer. Porque el pecado, dice la Biblia, el pecado está en aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Es muy fácil trazarle pautas al otro. Mira, las cosas se hacen así, así, así. Eso le pasa a muchos padres. ¿Por qué hay tantas familias descaminadas? ¿Por qué hay tantos hijos torcidos? No todos, pero la mayoría de esos hijos no han tenido buen ejemplo en sus padres. No han tenido un padre que los corrija, que le diga eso está mal. Las cosas no se hacen así. Tienes que enderezar tu vida. Pero hay padres que le dicen al hijo de 14, 15, 17 años, hijo mío, no tomes, no fumes, no juegues. Pero él llega a las 3 de la mañana a su casa y el muchachito se da cuenta que el papá llegó a las 3 de la mañana así. Y que un día llegó a la casa y tocó, y cuando la doña abre la puerta le pregunta que si ahí es que él vive. Entonces, quiere que el hijo sea derecho, pero a él no le caben más curvas. No, nosotros tenemos que modelar el ejemplo. Yo tengo que exigir lo que yo doy. Entonces Dios quiere, aquellos que han dejado al Señor, agarran cualquier excusa. No, yo dejé al Señor porque un pastor pecó. ¿Y el pastor es que te va a salvar? Si tu vida depende de un pastor, entonces está bien que te vayan al infierno junto con el pastor. Pero tu vida no depende del pastor, sino de Cristo. El pastor te exige y trata de que tú hagas lo correcto, porque te ama, porque no quiere que tú te pierdas. Pero tú no tienes que llevarte de esas cosas. Entonces, el Señor quiere que nosotros enderecemos nuestros pasos antes de que sea tarde, porque llegará el momento en que Él no va a tolerar más. Ya. Yo no sé si alguno de los que está escuchándome ya llegó al punto en que Dios ha dicho, no lo voy a tolerar más. Ustedes saben que es por medida la cosa. Sabíamos nosotros que la dosis es por medida. Dios está soportándonos. Yo hago cosas malas, no pasa nada. Vuelvo y la hago, no pasa nada. Y ya yo creo que Dios miró para otro lado. No, Él te está mirando. Te está dando tiempo, pero te está haciendo como el pescador. Te está dando soga. Llegará el momento en que vas a chocar de frente con la pared. Y cuando te dé el tablazo y quedes aturdido, entonces entenderás cuántas veces Dios te habló y tú no escuchaste. Hay gente que hasta que no está en el hospital, con las dos piernas y los dos brazos para arriba, con tubo por todas partes, que no puede hablar y con ventilador no se da cuenta. Hasta que no se da el golpe, no se da cuenta que Dios lo estaba llamando y él no hizo caso.
Otros no tienen la dicha de llegar al hospital, sino que van directo al cementerio. Otros quedan parapléjicos, quedan lisiados, quedan deformados de por vida. Y entonces recuerdan, esto fue por una desobediencia. Esto fue por desviarme del camino que Dios quería que yo tuviera. Entonces cuando Dios le puso la plomada, vio que estaban torcidos. Y si Dios nos pone la plomada a nosotros, ¿qué le parece? Si a cada uno de nosotros el Señor coge y nos pone la plomada, ¿cuánta torcedura tendremos? ¿Cuántas curvas habrá en nuestro cuerpo o en nuestra conducta? ¿Cuántas cosas hemos hecho que nos hemos salido de la línea recta que el Señor quiere? Entonces, antes que el Señor diga, no tolero más, es bueno que nosotros razonemos y reflexionemos. Estamos o estaban ellos en una sociedad corrupta, una sociedad como la de ahora, porque las sociedades generalmente se corrompen cuando se apartan de Dios. Aquí se describe una sociedad que tiene mucho parecido con la sociedad siglo XXI que nosotros estamos viviendo. Una sociedad corrupta que recibirá una respuesta divina. El aviso viene en el capítulo 8, versículo 4 al 6 de Amós. Escuchen los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? Los abusadores, fíjese cómo calculaban, los agiotistas, los extorsionadores, los explotadores, cómo acababan con los pobres y hacían al pobre más pobre cada día, para ellos beneficiarse y comprar, dice literalmente, a los necesitados por un par de zapatos. Entonces Dios anuncia respuesta. Dios da respuesta. Dice el versículo 9 y 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, cubriré la tierra de tinieblas en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Hermanos, Dios está tranquilo, pero no es ciego. Dios no es indiferente a lo que está pasando. Usted ve cómo está nuestra sociedad, que más pecados no le caben. Una sociedad que se ha rebelado públicamente contra Dios, queriendo torcer y cambiar todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo se burlan de los que quieren hacer las cosas conforme a la naturaleza y al establecido por Dios? Se burlan. Lo que antes era una mofa, lo que antes era una vergüenza, ahora es un orgullo. Así le llaman. Ahora le llaman orgullo. Ahora se sienten privilegiados con las aberraciones que están practicando. Y piensan como que solamente los evangélicos aborrecen el matrimonio del mismo sexo, aborrecemos los abortos, aborrecemos el incesto y aborrecemos una serie de tropelías morales que la gente del siglo XXI está cometiendo. No son solo los evangélicos. El que está aborreciendo, el que prohíbe, el que descarta toda esa conducta inadecuada, se llama Jehová de los ejércitos. El Dios de Israel, el creador tuyo, el que hizo las estrellas y las constelaciones, el Dios que hizo la tierra y que te sostiene con vida. Ese está incómodo. Y llegará el momento que está por llegar, cuando Dios va a decir, no toleraré más. No soporto una ofensa más. Le pondré punto final. Acontecerá en aquel día que cubriré
de tinieblas la tierra en el día claro. Tan cobarde que somos. Porque usted lo ve como se burlan de la moral y de la Biblia. Pero que tiemble la tierra para que usted vea. Como están derretidos, vuelto una mojiganga. Porque cobardes como ellos solos. Que entre un tsunami para que usted vea. Que se ponga el sol oscuro o la luna se ensangrente, aunque sea por 30 minutos, para que usted vea cómo están esos machotes de rodillas dando gritos, arrepentidos de todo, como dice Apocalipsis capítulo 6. Capitanes, reyes, grandes y potentados, dando gritos y clamando, diciendo: ¡cúbrenos! ¡Cúbrenos de la ira de aquel que viene! Y porque somos guapos y valientes y bravucones cuando las cosas están en calma. Pero cuando el Señor baja, empieza a bajar el dedo, no lo baja, no, que lo comienza a bajar, ya estamos nosotros temblando. Entonces el Señor le avisa. El Señor tiene la cortesía, la magnanimidad de avisarnos las cosas. Eso es el amor de Dios. La gente está mirando todo lo que estamos viendo hoy y no se avisa, no se advierte. Dice, pero es que el mundo no aguanta esto que está pasando. Pero hay países donde se permite el matrimonio con niños, pero también permiten el matrimonio con muertos, con cadáveres, con animales, y gente que tiene sexo con animales, y para eso es un orgullo, y hay una comunidad que los defiende. O sea, eso es una franca violación a lo que ha establecido Dios, y entonces se convierte en una burla a Dios. Y Dios le está hablando claro. Vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. O sea, estamos en una situación, fíjese, estamos en una época, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, mucha angustia, mucho miedo, hombres, mujeres, niños y adultos. Mucha gente con pena, con sufrimientos, quebranto de físico, mucha gente enferma, muchas plagas, mucha gente rechazada, mucha gente discriminada que se sienten apocadas por sus congéneres o por su familia, mucha gente preocupada. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Usted hace la pregunta: ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen pena? ¿Cuántos tienen alguna enfermedad? Millones. ¿Cuántos son rechazados o se sienten rechazados? Millones. ¿Cuántos están preocupados? Casi todos. ¿Cuántos tienen depresión? Los psiquiatras y los psicólogos están dando su agosto en cualquier mes. Y cuando usted prende el televisor, el radio, abre la prensa, malas noticias. Usted oye 50 noticias y si hay 2 positivas es mucho. Todo lo que oye es negativo. Es como metiéndole miedo a la gente. Es como una vejiga que le están echando aire hasta que explota. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Habrá, y la Biblia lo informa, que habrá desesperación. Desesperación, porque cuando dice: enviaré a la tierra hambre y sed, no de pan. El hambre que hay hoy no es de comida. El hambre que tiene el mundo civilizado de hoy no es de pan. El hambre que hay hoy es de paz, es de justicia, es de tranquilidad, es de amor. Ese es el hambre de que nosotros sentimos. Una desesperación. Desesperación por escuchar la voz de Dios y alimentar el alma con su palabra. Porque solo se escuchan noticias negativas sobre muerte, devastación, dolor, llanto. La gente en este tiempo tendrá hambre de escuchar palabras de aliento, palabras de esperanza,
buenas nuevas de salvación. Algún amigo de esos que son un poquito contrarios dirá, pero ustedes hablan mucho de juicio. Esas son noticias negativas, pero nunca hablamos solo de juicio. Hablamos de juicio, de ira y de castigo como consecuencia de haber dejado a Dios. Pero concomitantemente le abrimos la puerta de la esperanza. Amigo, estamos en crisis, estamos en dificultad, estamos en problemas, pero hay una salida. Hay una solución, se llama Jesucristo. El mundo se va a acabar, el mundo brincará en pedazos, pero hay una esperanza para aquel que ha creído en Jesucristo. No todo se va a perder. Hay millones de personas que hemos confiado en el Señor y un día vamos a salir de esta tierra. Nos vamos de aquí, nos vamos de este mundo maldito, nos vamos con Cristo. Es bueno que usted sepa eso también. Es bueno que esto quede en tu mente. La gente tiene hambre de palabra de Dios. Palabra de Dios en medio de tantas noticias negativas. Frustrante, desesperante, te podemos decir que hay un camino seguro. Entrégale tu vida a Cristo, desecha lo malo, haz el bien, busca la paz y síguela, síguela, síguela. Eso lo llamamos hambre espiritual. Hambre, pero no de pan. Hambre espiritual hoy, cuando aparentemente existe, para muchos, una saturación de cultos, actividades religiosas, muchos templos, muchas emisoras evangélicas, cristianas, canales de televisión predicando. Aparentemente hay una saturación. También hay muchos con una profunda hambre de la verdad. Porque muchas veces no todos los medios predican lo que Dios quiere que se predique. Muchas veces se predican otras cosas que no sanan el alma. Y es bueno que en este tiempo nosotros busquemos palabra de Dios. Porque lo que la gente necesita no es testimonio de mi prosperidad. La gente no necesita que yo le diga si tengo títulos, cuántos títulos tengo y cuáles son mis especialidades. La gente no necesita que yo le diga que tengo un yate, que tengo un avión, que tengo una limusina, que tengo un chalet en Hawái. Que la gente no necesita eso. La gente necesita medicina para el alma. Eso es lo que la gente necesita. Es como que usted tenga ganas de comer, tenga 3 días que no come, y vengan y le enseñen un anillo de oro o un reloj de diamante. Dice, y yo lo que tengo es hambre. Yo no quiero, no es para los ojos, es para el estómago. ¿Se come ese reloj? No. Entonces, ¿para qué me lo enseñe? Entonces, a veces la palabra llega por vehículos diferentes, equivocados. Entonces la gente, nosotros, los humanos del siglo XXI, lo que necesitamos es oír palabra de Dios, palabra sencilla, palabra de esperanza, palabra de paz, palabra de Dios. Advertimos que la hambruna está en aumento y cada día la gente sentirá más y más el vacío. Y saldrán desesperados buscando llenar su alma. Jesucristo lo avisó. Avisó que los falsos profetas y los maestros falsos aprovecharían esa circunstancia para vender su mercancía. O sea, hay una desesperación. Por eso es que donde quiera aparece un profeta y va gente. Y esos países desarrollados, ahí es que se ven show. Ahí es que se ven maestros y guruses.
La más variable doctrina usted las encuentra. Gente que acomodan la Biblia a lo que a ellos le da la gana. Dicen que Dios le dijo lo que a ellos le da la gana. Dicen que se puede hacer o que no se debe hacer lo que a ellos le da la gana. Y se olvidan lo que enseña la Biblia. Y la gente que tiene hambre, cualquiera que tiene una Biblia grande, dice, este es un siervo de Dios. Porque la gente tiene hambre. Y cualquiera que ellos creen que tiene comida, ellos van para que le dé. Entonces dice Cristo que los falsos profetas y los falsos maestros en los últimos tiempos van a aprovechar eso y van a traerle lo que la gente quiere. Fíjense que hay mucha gente que le gusta poner iglesia y selecciona los sectores y ellos hacen un estudio de mercado. Mira, por aquí pasa mucha gente, por aquí pasa este tipo de gente, por aquí vive este tipo de gente, por aquí voy a poner una iglesia, creyendo que esa gente de ahí van a ir a la iglesia que está ahí. Y no sabe que a veces se trasladan 5 y 10 kilómetros, porque cada quien es libre de ir donde le dé la gana. O sea, se ha hecho una mercadería de la palabra de Dios porque hay hambre. Y cuando usted tiene hambre, usted se come cualquier comida. Usted dice, yo conocí a alguien que no comía arroz. Tenía 14 años, 15 ya. Y no comía arroz por nada. Y su mamá tenía que mantenerlo, dándole plátano, que guineo, que harina de maíz con sal, domplín, porque el arroz no le gustaba y el arroz es la comida del dominicano. Pero ese sujeto que habla con ustedes nos fuimos a Neiva a una campaña y lo único que aparecía era tilapia con arroz criollo. Y vino un evangelista de los 3 que andábamos, me dice, tú lo que tienes es un demonio, muchacho. Te voy a hacer una oración y a partir de hoy tú vas a comer arroz. Hizo la oración, hermano, y desde entonces estoy comiendo arroz. Hambre y no de pan. El hambre que la gente de hoy tiene es de palabra de Dios para satisfacer. Hermanos y amigos, y esa hambre es profunda, porque esa hambre no se llena con dinero, no se suple con dinero, ni con pertenencias. Advertimos que la hambruna está en aumento y cada día la gente sentirá más y más el vacío. Habrá hambre, hambre y no de pan. El hambre que no se satisface con oro ni plata, ni con deleites, ni con placeres, ni con vicios. Para ser felices y prósperos necesitamos algo más que lo material. ¿Por qué la gente llena las discotecas, los lugares, los lupanares, los lugares de perdición? Por esa hambre que sienten y equivocadamente la quieren llenar con otra cosa. ¿Por qué las drogas? El hambre que tienen, creen que la van a satisfacer. Entonces, cuando venimos a Cristo, encontramos el verdadero evangelio y esa palabra de Dios y esa presencia del Espíritu Santo entra en nosotros, se acabó el hambre. Se llenó el alma y ahora no tiene hambre porque fue satisfecho por Jesucristo. Y todo aquel que quiera saciar esa hambre, todo aquel que quiera mitigar esa hambre, solamente tiene que dar el paso de fe y decirle a Cristo, te entrego mi corazón. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra.